Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenido a otro programa más, otro capítulo más de Sin Freno. Pepe, Carlitos, Hola ¿cómo, María, buenas Hola noches. María, buenas Carlos. noches. cómo están? Bien, con frío, Qué con gripe, toda la peste a full. terrible el frío, ¿eh? Mm. Uno extraña el verano cuando te pasa esto, Y ¿no? cuando llega el verano extraña el frío. Sí, sí, también. El Somos los extremo eternos es. inconformes. Somos inconformistas, Lo que sí. pasa es que estamos viviendo jornadas Muy bastante frías, complicadas, ¿no? muy Fría, frías. fría, el agua en muchos lugares de la provincia con Por inundación, inundaciones, el río alto. evacuados. Sí, la costa del río Uruguay, ¿no? Ujú. Bueno, muchas novedades, un programa cargadito. Se inauguró el puerto en Sí, Ituzaingó, que fue también una gran convocatoria política de todos los colores. Estuvieron presentes en el puerto de Ituzaingó, ¿no? una obra muy importante, hay que decir, que como primera medida, digamos que hace muchísimo tiempo que Corrientes no inauguraba puerto. Este es un puerto muy grande, más de 300 metros va a tener ese muelle que puede operar 4 barcazas grandes en simultáneo, 4.000 contenedores. Está preparado para 2.000, pero escalable a 4.000. Y es un puerto regional que va a permitir que pueda salir la producción, no solamente de Corrientes, de toda esa zona de Ituzaingó, de Virasoro, de San Carlos, etcétera, toda esa región, sino que también es una invitación abierta para que los productores misioneros e incluso los de Paraguay, que están ahí nomás enfrente, puedan también sacar su producción por el puerto de Corrientes y cuando esté operativo, digamos que para que más o menos tener una dimensión que es 10 veces más grande que el puerto de Corrientes, digamos, ¿no? O sea, para tener una dimensión del tamaño de esa obra, que es una obra monumental, ¿no? Y Porque hablando, además genera una mejor competitividad. O sea, los productos correntinos a partir de ahora mm, van a ser más competitivos en cuanto a precios, porque obviamente los costos se reducen de una manera significativa, ¿no? Y obviamente esto genera mucha mano de obra Ujú. directa e indirecta. Está el parque industrial también, al que fue lado. inaugurado en la mañana de hoy. Con muchas empresas que ya se están radicando en la zona, porque recordemos que además la zona norte de la provincia es una zona foresto e industrial primero, pero también es una zona, bajando Ituzaingó, muy arrocera, ¿no? Toda la zona de Bueno, y Itaipité. Y después hablando de, Yerbatera y perdón, Teatera, ¿no? claro, Exacto. y hablando de obra, también otra cosa que me pareció interesante destacar es que teniendo hoy una obra pública nacional totalmente parada, esto descomprime las rutas. Por ejemplo, lo que venía a Corrientes y hoy puede ir a Ituzaingó, son a Virasoro, son toda esta zona de Misiones, Paraguay, todo eso, descomprime las rutas que están bastante chaperchas, dicho Pensemos sea nomás que de... un camión a lo sumo trae 2 containers, ¿no? Exacto. Toda la cantidad de camiones que van a salir de la Ruta 12, Mm, por lo menos en el tramo que viene hacia la claro. capital, va a seguir congestionado ahí hasta el puerto. Pero después lo otro, ahí tenés un costo, ¿no? El costo del transporte, pero también otro costo, el gobernador decía ayer en la inauguración que se puede ahorrar hasta $1.000 por container, Sí, digamos, claro. ¿no? Sí. De la logística de... Bueno, eso ojalá que lo antes posible esté operativo y que empiece a salir. Porque hay otra cosa que es desde el punto de vista económico, que ahora los productos correntinos que van a salir por ese puerto van a generar producto bruto Mm. desde la provincia de Corrientes. Porque hay una cantidad de productos que salen de la provincia de Corrientes, pero como sale por el puerto de Rosario o por el puerto de Buenos Aires, ese producto bruto no se le computa a la provincia. Entonces, Mm. tiene muchos beneficios, Tiene ¿no? muchos beneficios y de hecho son estas cuestiones que uno lo plantea que, bueno, Corrientes está viviendo hoy un proceso electoral que desemboca en el 31 de agosto y si hay segunda vuelta el 21 de septiembre, que claramente deben transformarse en acuerdos de todos los sectores políticos para transformarse en política de Estado. Esto es Mm. política de Estado. Sin Como lugar debe a ser el dudas. Instituto de Oncología, como lo fue siempre el Instituto de Cardiología. Es decir, son cuestiones que hacen a una agenda común de acuerdo que bueno sería que todos los sectores políticos digan, bueno, en estas 5 o 6 cuestiones estamos todos de acuerdo y todos vamos hacia Sin adelante, lugar ¿no? a... Sería un acto de madurez de la dirigencia política que, bueno, no sé si lo mío es utópico, pero ojalá que en algún momento se logre, porque eso significa que vamos a estar con una provincia con mucha más madurez de política y pensando en el desarrollo, porque esto es pensando en el desarrollo. 50.000 ¿no? millones de pesos que además es una herramienta que ahora se puede apropiar el privado. Claro. Ah, Es claro. que es una obra para el privado. Es una obra para el privado. Es una obra digamos, ¿no? pensada por el Estado, diseñada por el Estado, construida por el Estado, pero con beneficios para el sector privado y para la mano de obra que todo eso va generando. Y este ¿no? puerto se convirtió en un escenario político, desde por supuesto la presencia de Mauricio Macri, pero también estuvo
alguien que llamó poderosamente la atención y si a ustedes les parece, vemos fotos, tenemos imagen y un pedacito de lo que decía el senador Kamau Espínola ayer en el puerto de Ituzaingó. ¿Les parece? Hoy hay un proceso de alianza, un proceso de definiciones que hasta ahora, de mi punto de vista, no se han podido consolidar, pero bueno, quedan unos días más. En este caso yo no represento a ningún partido, lo cual las alianzas de la semana que viene no soy parte, digamos, de esa discusión, pero sí en esta mirada de que creo que los proyectos tienen que tener esta mirada de que Corrientes tiene que ser productiva, tiene que tener la garantía y siempre digo y la responsabilidad hacia lo que significa gobernar y llevar adelante un proyecto tan importante para los correntinos. Allí hay una frase que me parece que es importante, la de Carlos Mauricio Espínola, ¿no? Porque él dice, yo no represento a ningún partido político, por lo tanto, del tema de las alianzas para el día lunes no soy parte. Esto de las alianzas para el día lunes, ¿por qué? Porque el día lunes 30 de junio es la fecha de presentación de las alianzas. Es decir, todos los partidos políticos que van a conformar alianzas con otros sectores tienen que presentar la fecha que no se modifica, es inmodificable, no va a haber ningún tipo de tiene prórroga. alianza. El 30 de junio tiene que presentarse. Ahora lo que plantea Carlos Mauricio Espínola claramente es, hasta hace algunos días él formaba parte de lo que se conoce como el Grupo Alondra. Sigue formando parte de Alondra, ahora ya está más cercano al gobernador ahí Gustavo dice, Valdés. es un proceso de definiciones y desde mi punto de vista no se ha podido consolidar el grupo. Bueno, y después en una parte que está fuera del video dice también hay que ser partícipe de aquellas cosas que son importantes para Corrientes. No se puede dejar de reconocer lo que se hace bien solo por por pertenecer a un sector político o a otro. Kamau está dando una cantidad de señales, me parece, ¿no? Sí. Creo Creo que la primera es un nuevo desmembramiento de lo que en su momento era originalmente el Grupo Alondra. Así es. Porque Kamau era una figura. Porque ¿qué fue lo que llamó la atención cuando nace el Grupo Alondra? Era la figura. Entre las principales cuestiones era la figura de Kamau. La irrupción de Kamau en ese escenario era, ojo, acá también está dentro de lo que son los integrantes, entre comillas, fundadores de algo que no sé si alguna vez nació o no, que ese Grupo Alondra estaba Carlos Mauricio Espínola. Hoy aparentemente parece que no está más. Bueno, ayer lo que llamó la atención, en esa imagen, cuando hacen el paneo, digamos, de quiénes eran los que estaban ahí. Estuvo en primera fila. En primera fila, al lado de la senadora Valenzuela, y además ahí al lado del viceintendente. Además, viste que ahí lo que hizo... Que militaron juntos con Emilio Nicolás, que ahí, y inclusive en la imagen se lo ve a Emilio Nicolás. Emilio Nicolás, el viceintendente de Ituzaingó, en la época de Carlos Mauricio Espínola como candidato a gobernador del PJ, militaron juntos. Emilio Nicolás también es de extracción es justicialista. De hecho, Emilio Nicolás era candidato a intendente también del PJ. En la gestualidad quedó como muy en evidencia también la ausencia de Petekovich. Y si bien estaba justificada, digamos, porque tuvo una reunión muy importante ayer en la Comisión de Justicia del Senado, porque están de asuntos tratando constitucionales y de justicia para la modificación a la corte, al número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después en la gestualidad también, porque viste, tranquilamente se puede mencionar un genérico y el gobernador se tomó el trabajo de mencionarlo con nombre y apellido a Kamau Espínola, ¿no? Sí, inclusive en un momento del discurso del gobernador se dirige directamente a Carlos Mauricio Espínola y hablando de estas cuestiones, ¿no? Decir, bueno, qué bueno que la dirigencia política esté acompañando en un momento, en una obra que es tan importante para toda la provincia, ¿no? Me preocupa igual que estés tan callada. ¿Sabés algo? No. Los escucho atentamente. Bueno, quien también estuvo es la diputada provincial Ana Amendola, mujer de Ituzaingó, mujer de Eli, y estuvo en una foto primero grupal, después una foto sola, dice, porque ayer luego del acto del puerto se dirigieron hacia el hotel, leo porque si no, no me quiero olvidar, del Hotel Manantiales en Ituzaingó. Gustavo Valdés acompañado de Emilio Lanari, Emilio Brear, Miguel Salvarrey, intendente de Alvear, Guillermo Peloso, ex intendente de Sascombe, la actual... De San Roque. Perdón, de San Roque. La actual diputada Ana Gabriela Amendola, Silvina Vega, ex subsecretaria de Gestión Sanitaria, todos Eli, todo Eli. Sonia Ramírez, ex viceintendente de Murucuyá,
Y muchos dirigentes de Alvear, Santo Tomé, Monte Casero, Mburucuyá, San Roque, Goya, San Miguel, San Luis del Palmar, Isla Pipe, Ituzaingó, Juan Pujol y Caacatí, dando su pertenencia a el equipo de Vamos Corrientes, luego de la reunión de Vamos Corrientes en el Hotel Manantiales con Gustavo Valdés. ¿Y por qué hace referencia a Ana Méndola? Porque, primero que es diputada de la provincia, ¿no? Forma parte de Eli. Y que dijo que iba a estar mañana es la convención de Eli. Claro, que mañana que es la iba a estar convención de Eli. presente. No sé, para mí hay gente que dice que está dentro de Vamos Corriente y hay gente que todavía duda porque parece que es muy inestable, no sabe bien si quedarse del lado de Perucho o que Casani en Eli o irse del lado de Vamos Corrientes. Sí, La veo muy inestable, no da nota. Dubitativa. Inestable, muy medio fuerte. Claro. Claro, sí, porque ahí estaría cambiando las emociones. Ah, por una cuestión psicológica. Acá estamos hablando de política, digamos, ¿no? Bueno, no, pero indecisa. Inestabilidad política. Está indecisa. Bueno, pero eso va a pasar mucho acá hasta el lunes. Bueno, eso va a pasar Acá hasta mucho. el lunes, ¿verdad? Algunos aseguran que sí, otros dicen que no. Sí. Algunos dicen que está dentro, otros dicen que no. Que Yo tengo un tiene dato que mucho temor. comparto. Habló con igual, ¿no? Ana Habló en Méndola. el acto, ¿no? Estuvo en el acto. Estuvo de y- la hizo- inauguración. Tenemos fotos, si la muestran. Ahí está el audio no, también de ella. está el audio que dice que va a estar también. ¿Quieren que escuchemos Dale, el audio? dale. Escuchemos lo que decía. Acompañamos estas congresiones importantes y este desarrollo que se viene dando en la provincia de Corrientes para todo el sector, repito, productivo y privado, que es fundamental, y ahí el Estado tiene que estar y formar parte. Me parece que eso es el valor agregado que se le tiene que dar desde la parte pública, así que contentos de poder estar aquí presentes, ser parte de esto también, y repito, al ser ituzaingüeña me toca de cerca y la verdad que para nosotros es muy importante. Hoy acompaña entonces más allá de lo que pueda llegar a hablarse políticamente. Nosotros acompañamos este marco importante, histórico que se da para la provincia de Corrientes, que esto va a quedar de aquí para la historia y para todo lo que venga, y me parece que eso es fundamental, que la actividad pública deje allanado el camino para toda la parte privada que se pueda desplegar, desarrollarse, y me parece que esa es la tarea fundamental. Nosotros estamos en lo propio, estoy esperando la convención de mañana. Nosotros tenemos una convención y yo soy muy respetuosa de lo institucional y soy orgánica del partido, así que vamos a esperar la convención de mañana y luego, por supuesto, hablaremos de las decisiones o no decisiones en torno a ello. Ahí en la parte final dice que va a estar en la convención de Eli. Claro. Participa del acto. Hay que un poco... Perdón, Carlos, no pusieron la foto de la reunión de ayer en el Hotel Manantiales de todos los de Eli, que estaban, son muchos. Capaz que lo podemos ver, sí, es un grupo muy por eso nutrido. queríamos No, verlo, pero sí. quería hacer mención a lo de Ana Méndola porque ella es de Ituzaingó. Ella fue funcionaria en la gestión, al principio, en la Es gestión muy de Juan Pablo estrecha Valdés. la relación de Con Juan Pablo ella Valdés. con Juan Pablo. Yo creo que lo de Ana Méndola... Es un y- hecho prácticamente. No sé, me parece pero- que es una cuestión de tiempo, ¿no? Me parece que está indecisa, uno entiende también, porque no es sencillo. Acá hay, por ahí, para algunos dirigentes políticos más experimentados, además, las cuestiones de esta toma de decisiones son quizás mucho más sencillas porque forman parte del juego de la política. Sí. Pero para Ana, por ahí esto le cuesta tomar esa decisión. Por eso que yo la entiendo perfectamente. Yo pero- no. Y muy probablemente ¿No? mañana lo que haga es... ¿Vos sí la entendés? Y entiendo, yo creo, En un, o sea, a ver, en un determinado momento vos tenés Ahí- que ahí sí, decir. tenés que jugarte. Pero a lo que voy... O estoy o no mucha estoy. gente, que- María, mucha gente. Mucha, ahí está. Pero lo que yo digo es, ahí fíjense que no está en la foto de Ana Méndola. Porque de Pero acuerdo- estaba en la reunión, me confirmaron que estuvo en la reunión. Hay otra foto, pasame la foto, hay otra foto. Si ponemos, hay otra foto que está, dice que el que está enfrente es Gustavo Valdés, ella está con... Lo que yo te quiero decir es que en un determinado momento estás o no estás, Carlos. No, sí, totalmente. Me parece que pero- no es momento. Tal vez pero- sea mañana, tal vez sea mañana. Si el partido toma una decisión, digamos, finalmente, que es dónde y cuándo debe tomar la decisión el partido, porque hasta acá son todas cuestiones personales, Sí. ¿no?
personalísima. Mañana el partido decide que... Mañana puede instruir también a una mesa chica para que resuelva el lunes. O sea, Bueno, pero... de facultar a una mesa chica y decir, bueno, el lunes resuelvan ustedes qué hacer con las alianzas. Pero si ponerle que mañana sí resuelvan, pero no, ya nos vamos del gobierno, es una posibilidad también. Es decir, vamos a resolver, pero ya no volvemos al gobierno. Claro. Ahí Amendola puede tomar la decisión en todo caso, si es que quiere, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, hay Acá me gente, dicen, por hay gente ejemplo, que dice que... Ella dice que va a ir a las reuniones y cuando llega el momento de la reunión, ella no concurre, aduce algunos problemas familiares, de salud y nunca aparece en las reuniones. Pero Eso es escuchá, lo que me cuando dicen. fue aquella vez la reunión, Carlos, ustedes te deben acordar que a raíz de que ella le hicieron hacer un comunicado a Pedro Casani, que teóricamente era interno, pero que después se viralizó, en esa reunión, en ese comunicado decía que no participó de la reunión, ¿te acordás que inclusive se hizo vía Zoom con Emilio Lanari, que es lo que Sí, lo del antecede grupo lo Eli de Vamos Eli Corrientes. cuando deciden irse? Y ella estaba vía Zoom y negó rotundamente. O sea, no sé cuál es el temor que tiene, pero en un determinado momento en la política o estás o no estás, me parece. En digo la, yo, en la vida ¿no? misma es así. Claro, o estás o no estás, Como ¿viste? Estoy jugando acá y con Sí, Boca y River al claro. mismo tiempo. O tenés miedo, ¿de qué tenés Y miedo? yo creo que tiene miedo. ¿Cuál es el tema? Miedo, O el porque charco. Creo que temor tiene. Claro. ¿Y por qué? Y hay temores que por ahí son personales, ¿no? Bueno. Yo no la conozco, yo no hablé con Armando, no la conozco tampoco, o sea... De todas maneras, ahí hay un Estoy grupo... infiriendo conductas nada más porque aparece y desaparece, ese es el Claro, término. Hay claro. un grupo importante de Eli. Eli está, también como el resto de los partidos, está totalmente fragmentado, ¿no? Sí, sí, Evidentemente. no hay duda de eso. Sin Evidentemente. lugar a dudas. Como todos los partidos, ¿no? Bueno, llegó el expresidente Mauricio Macri. No me dice nada a mí Mauricio Macri. ¿Vos sabés? Sin No sé embargo, en ustedes. Buenos Aires se tomó nota Se de tomó la visita nota de la visita, Corrientes, ¿no? Porque Invitaron a todos, creo que desde el gobierno se invitó al gobierno nacional, a los exfuncionarios, porque esto empieza en el gobierno de Alberto. Estaba invitado a Guado de Pedro. Estaba invitado Guado de Pedro, estaba invitado Mauricio Macri, invitó a todos, invitó a En realidad el todos. proyecto se origina en la época de Mauricio Macri. Sí, claro. Mauricio Macri, presidente, el que le da también, cuando Gustavo Valdés va y le dice, mirá, tengo la idea de hacer el puerto, Macri le dice, sí, metele, Sí, y de hecho sí, sí. se hacen terrenos que la provincia le compra a la nación. Exacto. Bueno, y en definitiva, O sea que, ¿qué pasó? Macri estaba guardado y vino a Corrientes y habló. Y en un minuto dijo una cantidad de cosas que para la política nacional, digamos, por la es coyuntura, mucho. ¿no? Queremos Claro. ¿Querés que lo escuchemos y lo analizás vos, que sos un chico rápido? A ver. Macri significa que vamos a acompañar al gobernador Valdés. Vamos Corrientes en esta elección que está comenzando. ¿Qué significa Vamos Corrientes para la provincia en Costa Rica? Progreso, ¿no? Y un gobierno sensato que ha trabajado para generar oportunidades. Ahora estamos inaugurando hoy una demostración que hay una visión de crecimiento, de desarrollo para la provincia. ¿Cómo vieron el gobierno de Gustavo Valdés este tema? Lo he visto bien, lo he visto, insisto, una persona sensata, con visión de hacer y que, bueno, que tiene todavía mucho por darle, ¿no? Todo este grupo humano que se ha formado, así que espero que continúen gobernando para la gente. ¿Usted cree que afectará la política en lo que determinó la justicia argentina respecto al expresidente? ¿La política argentina va a afectar algo? No, lo que ha marcado es que finalmente si uno no hace las cosas dentro de la ley va a tener que pagar las consecuencias. ¿Cómo se relaciona con el presidente Milei? Es una relación de afecto, por más que hace varios meses que no nos vemos. ¿Qué le parece la política de Milei en estos momentos? Bueno, nosotros hemos apoyado prácticamente todas las reformas económicas que se han planteado en el Congreso, ¿no? La intervención del PRO ha sido un apoyo único en la historia de la política argentina, no siendo parte del gobierno, la hemos apoyado porque creemos en las reformas que impulsamos entre el 15 y el 19, que lamentablemente con Alberto Fernández volvieron atrás, y ahora se han profundizado y creo que nos da una esperanza hacia adelante. Por supuesto es un punto de partida, ¿no? Falta muchísimo más porque bueno, no alcanza con la estabilidad macroeconómica. Los paraguayos que están acá enfrente la tienen hace varias décadas y hay que agregar muchas otras cosas ¿Va a más. llegar a acuerdo en la provincia de Buenos Aires? Está empoderado Ritondo para hacerlo, así que esperemos a ver cómo termina la conversación. Bueno, a mí antes de hablar de lo que dejó, tomó nota de la justicia. Claro. Dijo, cualquier que nosotros no hagamos, justamente el que tiene... Sí, pero no dijo nada de la causa Correos. No dijo de las casas correos, no dijo que lleva jueces a comer al lago escondido, todo eso. Dijo, la justicia puede venir
para la gente que no hace bien las cosas. Un palito. ¿No? Sí. ¿Y qué es lo que dice? El PRO está dentro de Vamos Corrientes. Claro, él se Sí, reunió. de hecho, él decidió intervenir el PRO. Está Clodomiro Rizó, que es el interventor en el PRO, y lo primero que hizo Clodomiro Rizó fue fortalecer la alianza, obviamente una decisión de Mauricio Macri, de avanzar en la alianza con Gustavo Valdés, ¿no? Que ayer se ratificó, ¿no? En una reunión que tuvieron. Son con aliados el PRO. políticos. Exactamente. Valdés y Macri son aliados políticos. Ayer fue una demostración más, ¿no? ¿Qué es esto de renacer Corrientes? Vos traes cada cosa. Trae inventos, ¿no? Vos llegué- Es un invento, sí, renacer. Sí. Pensé que era un grupo de invento? autoayuda. Y Tincho. ¿Cómo que invento? No, esperá. Vos sabés que Vos pensé me que era un pregun- grupo de autoayuda. Vos me Yo también. preguntás. Un pastor algo Sí, que sí, venía sí. así. Y Tincho. Son malas con ganas, ¿eh? Y- Hay un gobernador presente en pero pará, Corrientes que mirá. pasó. Ayer vino, Sin- ¿vos no lo viste? Vino el gobernador de La Rioja, Quintela, la diputada nacional Ay, no me Tolosa digas Paz. que tenemos imágenes. Tenemos imágenes. No, ¿y vinieron al quiénes centro estaban? de convenciones. Contame. Me encanta. ¿Cómo se llama la diputada? Tolosa Paz. Ay, me encanta. Tolosa Paz. Dura, fuerte. Sabe, muy buena. ¿Qué vinieron a hacer? Porque la verdad, Mirá. ¿quién los trae? ¿Quiénes No, son? ¿Quiénes están? vienen pero hay- solos. Hay Ahí está. 10 Esa- personas, No, sillas tanto. vacías. 15. Pero hay una, dos, tres, hay unas cuantas sillas. Esto es acá. En el centro de convenciones. Y esas sillas vacías. Bueno, dirigentes que no están en ningún lado. Yo te digo lo que me dijeron, ¿eh? Sí, sí. Dirigentes que no están en ningún lado. ¿Cómo no de estar en Corrientes, ningún lado? Que son desprendimientos del PJ, desprendimientos del radicalismo y de otros partidos de 30 localidades, dice que, Pero no estaban ahí. no, y claro, no llegaron, van a conformar este Se le espacio rompió el colectivo. Renacer Corrientes. ¿Pero qué es? Porque Y- no, y PJ. Claro, es PJ, Tolosa Paz, Es es PJ. PJ. Ahora, ojo, Quintela es un PJ. PJ anticristinista, Ah, antikirchnerista. acá no está Tincho Quintela, Acúa. recordemos, no, espera. Quintela, recordemos que le quiso disputar a Cristina Kirchner la titularidad del Partido Justicialista. Después, bueno, no sucedió, pero acá lo que se Ni ve siquiera es le un dejaron sector, competir. Exactamente. Acá hay un sector del peronismo no kirchnerista que viene así, sin pena ni gloria, pero vino a Corrientes a tratar de generar un espacio, y yo creo, por lo que escuché y por lo que vi, que es un espacio para ofertarle a Ricardo Colombi, porque hay un textual de Tolosa Paz que dijo que Ricardo Colombi es el futuro. Al lado de Quintela, Pará, pero Ricardo es radical, no es peronista. acá la idea me parece es de este Lo sector. quieren Pero Tolosa joder a- Tolosa Paz dijo eso. Pero ¿no? lo Dijo quieren joder eso. a Tincho. Pero es Lo reconocimiento. quieren joder a Tincho. Dijo eso, pero escuchá, al lado de Quintela estaba sentado Gustavo Canteros. Ahí 2 más 2 es 4. no. Estaba Gustavo. Pero la verdad que como exposición Pará. política es muy pobre. Sí, lo quieren joder a Tincho. Y yo creo que sí, porque acá ¿qué es lo que especula el peronismo? ¿No? Este es un sector enojado con Cristina, es decir, por lo tanto, enojado con el armado de Tincho, y que... ¿Es cierto le pegaron a Otavi ayer? Sí, pero para en otro lugar. Están forzando Ah. la idea de que toda esta gente que se quedó, porque también está el viceintendente de Esquina, está una dirigente muy importante del radicalismo de Goya, qué sé yo, que están ahí sin cobertura. Por esta vía, la idea es hacer un acuerdo, Esta es la seguramente... popular ambulancia que está levantando todos los caídos. Pero qué herido si no había gente ahí. Claro, bueno. Pero hay alguno pero- que está diciendo Pero que no, está... no, yo no veo en la foto. A mí me dijeron que Tincho llamó a Quintela, que Quintela ni siquiera le atendió el teléfono. Digamos, esto es una, Ay, es por una Dios. clara muestra de que Pobre le están Tincho. esmerilando. Otra Sí, vez. lo le están cagando a esmerilando de Tincho. nuevo a Porque que Tincho. acá lo que llega- quieren es que se baje Tincho Acúa Bueno. y que Ricardo Colombi sea el candidato a gobernador que alinee al PJ. claramente. Son Que operativos Tolosa por Paz, todos lados. Que Tolosa Paz diga. Se venga hasta Corrientes. Ricardo Colombi es el futuro. ¿Pero el futuro de qué? Porque- No, bueno, listo, pero que lo Pero pues diga. el futuro, qué sé yo, no sé. El futuro de esa alianza. Probablemente. El futuro. Probablemente. Pero es un ataque directo a la línea de flotación De del Tincho, PJ, digamos, ¿no? obvio. Tincho en el obvio. medio de las balas para que. Exactamente. Claro. ¿Aguantará hasta el lunes, Tincho, o no? Hasta el lunes probablemente sí. No, porque ¿Y la el lunes presentación de se alianzas? presentan las alianzas.
El lunes es el último tiempo que tiene. Y acá Vos siguen... podés presentar alianzas y Pero el 12 acá- anotar los candidatos. Chicos, claro. acá mucha gente está presionando para que Ricardo Colombi sea la cabeza de lista del PJ. Esto es así. Sí. Ricardo Colombi le ofreció la primer senaduría a Martín Barrio Nuevo, también se la ofreció a Emiliano Fernández. O sea, lo que te quiero decir es Bueno, acá ofreció al están Ministerio de tratando- Educación a 4 personas distintas. Y bueno, por eso... Va a haber 4 Hay 4 ministros. Bueno, ahí sí, a senadores a 3 Sí, acá sí, en por primer eso. lugar. Lo que te Bueno. quiero decir es, acá claramente hay toda una jugada y hay presiones políticas No para que tenga Tincho duda. Acúa se baje de la No tengas candidatura a dudas. gobernador. Y hay presiones doble, ojo, porque ahí lo O sea, que el está haciendo... destinatario de todo este operativo es Tincho Acúa. Sí, Al final. entre- Claro, que se baje. Sí, Que claro. se baje. Es una presión o un puente. Depende de cómo lo mires, digamos, ¿no? Claro, para ofrecerle Para un cargo ofre- a Tincho que no sea la candidatura a gobernador. Exactamente. Bueno, Bien. y después lo otro es esto de que también ECO está ofertando lugares Sí, a gente senadores. de Alondra, porque acá ¿qué es lo que se está viendo? Que eso que dice Camau, que Alondra se está un poco desinflando, ¿no? Mm. Entonces hay que ver a ver qué es lo que pasa y qué es lo que pasa finalmente con el PJ, ¿no? Exacto. Bueno, y finalmente hubo un decreto del gobierno. Exactamente. Un decreto del gobierno que los descalzó, que lo tomaron muy mal todos los opositores de todas las líneas políticas. Quiero que escuchen ustedes, si les parece bien, lo que explica del decreto el gobernador Valdés desde Ituzaingó ayer y cómo le contesta a Pedro Perucho Casani, presidente de la Cámara de Diputados. Lo escuchamos y lo hablamos un ratito. Mire, nosotros estamos reglamentando una ley para evitar el cúmulo de boletas en el cuarto oscuro, si no generaba combinaciones hasta de 1.800 boletas como posibilidades. De esta manera, lo que hacemos es de alguna manera replicar el modelo nacional, que puedan tener las alianzas, que puedan tener pegadas sus boletas correspondientes dentro del marco de la alianza. Por fuera del marco de la alianza no se vulnera el derecho del elector, ya que puede, como siempre, cortar boleta y elegir el candidato a gobernador que quiera o el candidato a intendente. Lo que salimos a evitar es que haya una ley de lema invertida, como decimos nosotros, que un candidato a intendente pueda tener 3 candidatos a gobernadores, Claro. que realmente para abajo sea, y esto confunda un poco la voluntad del elector, y dentro de las facultades constitucionales que nos da el ordenamiento jurídico, nosotros estamos reglamentando la ley electoral sin salirnos de la propia ley electoral, es decir, cómo hacerlo y cuáles son las condiciones para tener adheridas las boletas de cada uno de los frentes. Esto te da claridad porque un candidato a gobernador va a poder hacerlo con todos los que tengan dentro de su frente, y cada uno de los partidos políticos que haga su frente lo puede hacer de manera mucho más clara y transparente para el elector. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Casani, publicó en su red social: el gobernador firmó un decreto inconstitucional para prohibir las alianzas locales. ¿Qué dice eso? Mire, el derecho constitucional me lo otorga la Constitución, no el presidente de la Cámara de Diputados. Que lea la Constitución, que lea las facultades. Estamos reglamentando una ley que es una facultad propia del Poder Ejecutivo. Bueno, a ver, a mí me parece que es importante explicar, porque estoy convencido que el ciudadano común no entiende este tipo de cuestiones. Acá hay una reglamentación al Código Electoral de la provincia, que ¿qué es lo que hace este decreto en una de sus definiciones? Es impedir que las alianzas municipales puedan llevar distintos candidatos a gobernador. O sea, que un Así mismo es. candidato a intendente pueda llevar 4 candidatos a gobernador de manera distinta, ¿no? Con lo cual hace lo que dice ahí el gobernador Gustavo Valdés, la posibilidad de conjunción y tener, no sé, más de 1.000 boletas en el cuarto oscuro. Ahora bien, esto no estaba reglamentado hasta este momento, o sea, en todas las elecciones anteriores esto se podía hacer. Yo insisto, esto al ciudadano común no es No le que... importa. Primero que no lo entiende, y segundo que no es que le importa mucho. Y de todas maneras ahora está abierta, más allá de las cuestiones y de las diferencias entre oficialismo y oposición, la oposición ya ha impugnado el decreto en sede judicial, ya está en manos de la jueza con competencia electoral, que es la doctora Herrero, ya corrió vistas de esa presentación de esa impugnación al fiscal de Estado, el doctor Ortega, tiene tiempo para responder hasta mañana, y a partir de allí la jueza con competencia electoral tomará una decisión. La parte que con la decisión de la doctora Herrero no esté de acuerdo seguramente va a apelar, va a ir a la Cámara Contenciosa Administrativa, que también tiene competencia en lo electoral, y después la última instancia va a ser
el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. ¿Y qué dice? O sea que vamos a estar llegando a una fecha cercana a las elecciones sin esta cuestión zanjada desde el punto de vista judicial. ¿Qué dice Valdés con este decreto que es el 1260? Que no se prohíbe ninguna alianza, que reglamenta dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución de la provincia cómo se deben hacer las alianzas y no interfiere en Bueno, lo que el Pero eso sí, evitar él es- no impide la alianza. Lo que No. se impide con este decreto La ley es ya que, estaba. por ejemplo, María Mercedes Vázquez, candidata a intendenta de Ramada Paso, por una alianza conformada por 8 partidos políticos de Ramada Paso, tenga en su boleta candidato a gobernador, que sea Juan Pablo Valdés, que sea Ricardo Colombi, que sea Tincho Ascúa, que sea Lisandro Almirón, ¿Puedo ir más que sea lejos? Ariel Osuna, que sea Sonia ¿Puedo López. ir más lejos, yo que soy la mala? Acá pasaba una cosa que es muy clara. Los intendentes coqueteaban. Sí, obvio. Estaban en misa y en procesión. No querían quedar dentro de la interna. Mire, gobernador, yo estoy con usted, mándeme pues para el cordón cuneta, hágame esto. Iba Ricardo y decía, vos, y sí, gobernador, con Ricardo, voy a estar también con vos. Sí, haceme tu boleta Entonces, y- eso es mi lo que boleta pasa. con tu partecita. Los especuladores de la política, muchos de los intendentes coqueteaban y estaban en misa y en procesión. Con esto se les acaba un poco el juego. No, y muchos de los Ya perverso muchos de la ganaron así. Acá un ejemplo, por absolutamente. ejemplo, un ejemplo claro para esta elección es la de Chara, el candidato a intendente en Empedrado. Que como Claro, tiene ahí en la tenés. intención de voto Mirasoro también había una. tiene una alta posibilidad de ser electo candidato a intendente, porque hoy es el que más mide en las encuestas, y quieren que Chara Echeverría vaya toda la boleta de Chara Echeverría, pero con la partecita gobernador de todos los candidatos. Claro. Claro. Ese es Bueno, un ejemplo. Ahora va a quedar dentro del marco de la alianza. Ahora, para abajo, Ahora va a tener que ir con Tincho Juga con el PJ o si hace alianza con Colombia. sí, es muy complejo además de explicarlo para No, televisión. porque no se Eso es- entiende. O con vamos corriente. Con los problemas que tiene el ciudadano común, Claro. explicarle esto, te manda Sí, claro. De todas a maneras, freír está, como papa. decís vos, ya está corriendo el plazo. Está la justicia la que va a tener que... Me parece que no es Absolutamente. que se puede perder mucho tiempo, sino que la justicia es la que... ¿Cómo corresponde? Es un sistema democrático, eso que te atenta contra la democracia, eso es un verso. Acá la justicia es la que tiene que terminar y lo que termine la justicia así será, ¿no? Sin lugar a duda. Chicos, ¿les parece? Nos presentamos. Dale. Vamos a hablar con el diputado Armando Chino García del Partido Nuevo. Diputado. Ah, no es más diputado. No, no es más diputado. Parece que va a ser candidato, va por su candidatura a intendente en Paso de la Está Patria. lindo el paso porque vos traes Osnagui va por un lado, pero su viceintendente va por otro lado. Sí, pero... Y ahí se le mete el chino en el medio. Osnagui le pone a la hija. No me Bueno, gusta. pero la viceintendente Costa Buta va con Colombi. Ay, qué lindo. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Estamos con Oscar Chino García, vicepresidente primero del Partido Nuevo. ¿Qué haces, Chino? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, bien, como siempre, caminando un poco, tratando a los 65 años de seguir haciendo algo por la patria. Al final, el PANU no tiene convención, tiene asamblea. Tiene es asamblea. lo mismo, me decía Romero Ferri, es lo mismo Exactamente, es lo mismo. Hubo una reunión de la mesa directiva del partido, primeramente, Sí. porque en realidad en la última asamblea
se encomendó a la mesa directiva del partido llevar adelante las negociaciones, que fue lo que venimos haciendo con los distintos sectores políticos. Terminadas las negociaciones, o por lo menos llegado a un punto, y dado un requerimiento y el apremio y el apuro de todo el interior por resolver esta cuestión, definir una alianza, se tomó la decisión, por supuesto, de reunir nuevamente a la mesa y por supuesto, comunicar las alternativas a la Asamblea, que también ayer por la noche se reunió y tomó posición con respecto a la conformación de la alianza. Y decís el interior, la gente que presionaba para que estén... Ustedes anoche decidieron pertenecer a la alianza Vamos Corrientes. Correcto. Decidimos pertenecer luego de, por supuesto, haber dialogado con con todos los actores políticos hoy. Hemos estado dialogando también con gente de la alianza esta famosa Alondra, también con el justicialismo. ¿Por qué se creía que ustedes estaban dentro de la Alondra y no de Vamos Corrientes? No, en realidad, habrán creído los demás. Lo que pasa es que el concepto siempre fue, y en nuestro partido en ese sentido... ¿Cómo los demás? ¿Casani creyó que ustedes estaban adentro? No, siempre hemos tenido una posición muy dialoguista y aparte siempre, en todo momento, habíamos planteado de que la presencia nuestra obedecía a la necesidad de un diálogo, al conocer, al tratar de ver la posibilidad o no de incorporación. ¿Usted estuvo ahí? ¿Qué vio? ¿Qué conoció? No, en realidad, gente también preocupada con un pensamiento definido con respecto a una determinada situación, con determinados objetivos. No en todos los casos coincidimos, pero por supuesto ahí, en el fondo, al final, todos quieren conformar una alianza de poder con el objetivo de llegar al gobierno y generar cambios en la provincia, o proponer cosas diferentes en la provincia. Por eso, justamente, si alguien sale de un lugar es porque evidentemente o no está conforme con lo que está ocurriendo ahí, o porque tiene una idea diferente de cómo encarar las cosas. Entonces creo que esto es un poco lo que pasó, y la idea era tener una visión total, un panorama total, para que el partido pueda también fijar una posición. Pero llegado el tema de la Asamblea, cuando llega la Asamblea, ustedes de la Alondra no tenían nada. No teníamos nada. Es decir, no teníamos nada porque, de alguna manera... había objetivos, sí, conocíamos un poco la intención, los objetivos, pero no había nada concreto. No había nada concreto. ¿Qué sería, Carlos? No había nada concreto. Y que no era algo, una especie de entelequia, no existía. Un grupo de muchachos que el PAN no tenía ninguna oferta electoral, por decirlo de alguna manera. No tan así, pero de alguna manera era necesario tomar posiciones y definiciones que algunos la tenían muy clara y otras no tanto, y estaban a la expectativa de determinadas incorporaciones que no se daban en tiempo, y como todas las cosas, ¿viste? Uno puede vivir en la espera, así que aparte nosotros teníamos una presión muy fuerte de la gente del interior, que es comprensible, porque todo el mundo en el interior quiere, sobre todo en los pueblos, quieren armar sus alianzas, tienen sus acuerdos por ahí. Presión de los 4 intendentes que trabajaron, digamos que bien con el gobierno, digamos, ¿no? Sí, entre eso el de Cacatí, que es el más importante de los cuatro, en términos de volumen de la ciudad. Sí, Jorge Mesa. Así es, ellos venían con una posición ya definida. Evidentemente vinieron trabajando 4 años muy cómodos con el gobierno y querían una continuidad con ese estilo de gestión. O sea que en el caso de que los otros municipios no fui, pero Cacatí sí, está a la vista también, que trabajaron como porque hubo una respuesta al pueblo. Sí, sin lugar a dudas. ¿No? Sin lugar a dudas. En ese sentido hay que reconocer de que el gobierno por lo menos ha trabajado muy fuerte y muy bien con todos los intendentes, cosa que hoy le da una determinada fortaleza también, ¿no? A la hora de volver a plantear un esquema de alianza dentro de Vamos Corrientes y manteniendo un estilo de gobierno. ¿Ustedes están molestos con el decreto que no permite que un candidato a intendente pueda llevar varios candidatos a gobernador en la boleta? En realidad un poco nos sorprendió la salida de este decreto. Más que nada porque, un poco, ayer justamente en eso un poco coincidimos con el pensamiento de Tato. Primero que no fuimos consultados, si bien, por supuesto, el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo, el gobernador está entre sus facultades y ustedes arman una alianza de acá para adelante. Y está bien, pero de alguna manera, como nunca se había dado esto, y acordate que se está reglamentando una ley de hace 10 años, 15 años atrás, la ley electoral, con lo cual, si bien este tipo de exigencia
estaba dentro de lo que era el manejo de la política, porque ya en los dos últimos procesos electorales, en la alianza ECO, vos no podías hacer alianza con ningún otro partido. Pero era una decisión política, no legal. Era una decisión política, no legal. La cual admitía por ahí algunas... Y acá me parece que la discusión, más allá de la cuestión institucional, constitucional y todo eso, es un poco la oportunidad, digamos, ¿no? También eso. un poco. Ahí está justamente un poco el tema, ¿no? Es el momento en que sale el decreto, que es un poco lo que... Ahora, a vos, lo por que se ejemplo, en el planteó. paso, ¿esto te dificulta? Y a nosotros nos dificulta porque la verdad que nosotros estábamos en una construcción justamente ante esta indefinición que veníamos teniendo, sobre todo, y porque venimos trabajando no de ahora, ya desde hace mucho tiempo, ya van 2 elecciones anteriores que tenemos un armado estratégico en el lugar, digamos, político planteado de una manera que, bueno, con esto hoy nos provoca El un decreto no inconveniente. está mal, lo que no es conveniente políticamente Exacto. sería. A nosotros nos ayuda. A Pero ver, bueno, porque va a haber que adecuar. Yo creo que también... se hablaba de que esto- ibas a ser candidato a intendente en El Paso. ¿Cómo? Se hablaba de que ibas a ser el candidato a intendente en El Paso. Es la intención. Estoy planteando El ir que por la más mide. intendencia. Bueno, justamente. No, pero yo porque vi una encuesta que vos medís más que... Sí, yo ¿Cuál es creo el que- problema de ser el candidato de la alianza, por ejemplo? No, porque justamente dentro de nuestros actores, bueno, hoy están actores que seguramente probablemente no puedan Bueno, participar en la Osnay es alianza mía. radical también y creo que la otra candidata es la hija de Osnay, que también es Sí, de la UCR. él pretende una seguramente. continuidad a través de la hija, sí. Sí, exacto. Y la viceintendente va a ser la candidata de Colombia. Y no, la viceintendenta ya se fue. Por eso va a ser candidata Es candidata ahora a Ricardo intendente Colombia. del lado de Colombia. Sí, ya se largó también, ya está lanzada. Bueno, esa división a vos te favorece desde el punto de Nos vista favorece, electoral. digamos que un poco nadie es como que quedó solo porque varios de los actores que en su momento lo acompañaron Se hoy fueron. están todos afuera. Bueno, y entonces, directamente, ¿vas a ser el Y candidato? voy a ser el candidato, seguramente, sí. Ahí está. Bien. Claro. Y vas a ir como el candidato del PANU, Dentro de una que alianza. apoya a Vamos Corrientes. Por supuesto, sí, Claro, sí, sí. claro. Pero con Apoyando. la limitante de algunos partidos políticos. Exacto, que otros apoyan a candidatos a otros. gobernador. Acá está el ejemplo Claro, más claro, directo de lo que claro. estábamos hablando en el bloque anterior. Claro, porque él iba a hacer alianzas con otros que quieren El ser PJ, por ejemplo. Exacto, que el quieren PJ. acompañar a ¿Cuánto te iba a esa- apoyar? Así es, un sector del PJ, no todo, el PJ también tiene Tiene un poco- todo su- tiene su grave problema, pero bueno. Tiene problema en todo. Sí. Así es. Yo me voy a quedar un ratito en El Paso. ¿Por qué está tan feo El Paso? ¿Por qué este deterioro? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué el 70% de las casas se venden? ¿Por qué está todo tan feo? ¿Qué le pasó de ser la capital del dorado, del que esto, y hoy tenemos una pesca como el surubí, que es después de esto, que lo supera ampliamente, y El Paso perdió todo? Yo creo que, bueno, en primera medida hay políticas Te turísticas. pregunto como paseño, totalmente- vos sos paseño. Por eso, políticas turísticas totalmente desacertadas. Creo que en los últimos tiempos se vino tratando de hacer o de copiar algo que se hacía antes, pero que en realidad no se sabía por qué se estaba haciendo. O sea, y yo creo que cuando uno pierde el objetivo, ocurren estas cosas, es decir, no se le da a los temas, a determinados temas la importancia que debería tener, la promoción, la acción agresiva del turismo, el salir a buscar el turismo para que venga. Son políticas que han desaparecido. Hoy el que quiere venir que viene, las publicidades se hacen por una red social, es decir, dejamos de tener actitud Turística. Claro, actitud en la búsqueda del turismo. Fea, está sucia, está oscura. Las avenidas que Esa tiene. mierda, sí, Ese sí. es el- Sí, en realidad el grave dilema del Paso es que es un lugar que está en permanente crecimiento. Mira, en el 83 cuando entramos a la gestión allá, cuando empezó la democracia, y bueno, Pero me ¿cuándo? tocó Ahora ingresar no a la cre- ahora gestión en no el crece. 83, el Paso tenía 85 manzanas. Cuando yo salí de la gestión en el 2013, Sí. ya salí con un paso de 1.100 manzanas. Y ahora, Y ahora debemos estar alrededor de 1.300, 1.400 Nada. manzanas.
Con el lo cual- progreso se cortó, Con lo cual entonces. sigue creciendo. Está bien, pero no como El debería. casco que está consolidado Exacto. es el que se ve Exactamente. deteriorado. Entonces ahí hay una cuestión, me parece, de El orden. crecimiento del paso que no se dio en materia de servicio. Siempre, digamos, el Paso tuvo esa característica de que el crecimiento fue mucho más rápido que la capacidad de respuesta que podía tener el municipio. Por eso siempre se dependió del acompañamiento provincial y nacional a todas las acciones, en materia de obras, en materia de acción turística, en todos los sentidos. Y creo que el grave error de esta administración es creer que administrando el municipio solo o con los recursos propios del municipio poder llevar adelante. Imposible, imposibilidad absoluta. Entonces, creo que ¿Tributa? sí, tiene una muy buena capacidad de pago. Lo que pasa es que así todo es totalmente insuficiente. Imagínate, Claro, poco. imagínate que comparativamente, por decirte, San Cosme tiene, tiene 100 manzanas, pero son todos habitantes, gente que vive en el lugar. El Paso vos tenés 1.300 manzanas, de las cuales en temporada baja tenés una ocupación promedio del 35%. Pero en temporada alta tenés prácticamente del 90%. Entonces es un lugar donde de la noche a la mañana, de un sábado y un domingo, se te transformó de 10.000 habitantes, 11.000 habitantes, que somos los que vivimos ahí, a 35, 40.000, Claro. con lo que implica el movimiento vehicular, el flujo Y la comercial. comida, de todo, Bueno, con entonces, el comercio. no tener la generación de basura que eso implica. Bueno, tenés que estar preparado y tenés que estar, digamos, con una estructura como para atender ese tipo de actividad, digamos, con esos, La verdad que es una con esos lástima. movimientos tan oscilantes que hay en Sí. el lugar. Y la verdad una que no. lástima. Bueno, no, Pero el yo creo Paso que sí es una lástima. no se tuvo noción de eso. Sí. Por eso se está como está. Eh, Pero bueno, hubo mucha gente que en su momento, inclusive, ONAI es producto también de un proceso como el que estamos viviendo hoy. ONAI surge, digamos, a la política, mejor dicho, ingresa al municipio producto de un desgaste que había de quienes estaban en ese momento administrando y que había una muy fuerte crítica justamente por todos estos temas. Conflicto institucional. Con conflicto institucional, justamente por los mismos temas que hoy es muy probable que Ornagui pierda la elección, porque la verdad que los reclamos en este sentido son muy fuertes. ¿Acompañar o no? Me dice. No, todavía no, estamos conversando. ¿Cuántos candidatos a intendente puede haber en el país? No, y ahí hoy, mirá, justo ¿Va a estar más fragmentado el voto? va a estar muy fragmentado, pero por lo menos mínimo 5 fuerzas va a haber, 5 alianzas va a haber, ¿Candidatos, no? 5 candidatos, sí, de los cuales 3 surgen de la propia estructura de ONAI, digamos. Sí. ¿no? La decisión de la Asamblea, volviendo ayer por la noche, ¿fue unánime para acompañar a Vamos Corriente o siempre hay alguien que dice no? No, fue unánime porque, bueno, de alguna manera es un estilo de trabajo que tiene el partido y hace rato hay mucha confianza en ese sentido y dentro de todo, digamos que permanentemente a lo largo de todo este tiempo, en forma indirecta, se fue dialogando con toda la dirigencia del interior. La dirigencia del interior llamaba todos los días preguntando por una cosa, por otra. Entonces se le vino manteniendo al tanto de todo, con lo cual, bueno, desembocamos en la asamblea, pero ya el 90% estaba sabiendo cómo venía la que mano. venía la El cosa. nudo está completo, ¿no? A diferencia de Práctica- otros partidos que no está fragmentado. No, gracias a Dios no está fragmentado y tenemos presencia en todas las localidades de la En toda provincia, la sin provincia. excepción, en toda la provincia. Además de Cacatí, ¿qué otros municipios tienen? Y tenemos municipios no muy grandes, pero Libertador. tenés Pueblo Libertador, tenés Colonia Libertad y Palmar Grande. Son Grande. 4 comunidades chicas, Pero pero... tienen concejales también y todo eso. Ah, sí, ¿no? concejales tenemos en varios lugares. Sí. Está Jun en Verón de Estrada, estoy yo en Paso de la Patria, tenemos en Montecasero, tenemos La en... intención es mantener los 4 municipios y ganar algunos más. Bueno, justamente uno de los grandes temas, y es lo que un poco también definió la participación en esta alianza, es la definición por parte de Vamos Corrientes también de darle un mayor protagonismo al PANU. Es decir, no solamente tener una alianza electoral, sino también tener una alianza ¿Qué les de prometió? compromiso y con gestión. ¿Qué le prometió? Y formar parte de la gestión, de alguna manera. ¿Pero cómo? Y puede ser un ministerio, puede ser algunas subsecretarías. Por ejemplo, Jorge Mesa no va a poder reelegir, digamos, ¿no? Y ahí
la sábana de la legislatura es una sábana muy corta. Ahora se corta más todavía. Ahora se corta más, hay menos lugares. Encima hay algunas sábanas que ya vienen con etiqueta, entonces... Sí, pues, más o menos. Ya vienen con dueño. Correcto, correcto. Entonces la posibilidad es de formar el gabinete, digamos. No, pero lo charlábamos charlábamos este tema con Valdés. En realidad nosotros siempre hemos tenido una actitud de cooperación permanente y tenemos, y aparte creemos que podemos hacer importantes aportes, digamos, desde el punto de vista de los recursos humanos, de técnicos, de profesionales. No te digo para todos los lugares, pero seguramente para muchos lugares lo podemos proponer. Así que, y creo que independientemente de que en muchas cosas tenemos una visión distinta, creemos que la podemos enriquecer. Creo que en el disenso también está la posibilidad de obtener una gestión mucho mejor. Nosotros vemos la salud pública que le falta cosas, vemos que en educación también, y bueno, y en todo queremos realizar aportes concretos, más allá de no poner un funcionario, pero también tener la posibilidad de proponer que se nos escuche y que, bueno. Escucha, Chino, y Valdés en esa charla, que imagino que habrá sido esa que tuviste vos, Brans, y Jorge Mesa, que se juntaron con Valdés. Valdés te dice, sí, vamos a hacerlos partícipes, vamos a charlar, vamos a intercambiar ideas. Sin lugar a duda. Él se compromete a eso. Sin lugar a duda, y aparte también, independientemente de haberlo charlado con nosotros, también tuvo varias charlas con Tato en ese sentido, que bueno, Tato, por ejemplo, es un tipo muy conocedor de todo lo que es la producción agropecuaria dentro de la provincia, y te puedo asegurar que en materia de producción tenemos mucha gente a la cual, y él conoce mucha gente viniendo de donde viene, que puede hacer importantes aportes en ese sentido. ¿Tu experiencia con el tu paso por la Alondra o del paso de ustedes por la Alondra, cómo fue tu experiencia? Ya, bien. La verdad que no podemos hablar mal de nadie. En todos sentidos siempre nos han respetado en ese sentido. Hemos sido escuchados también. Hemos planteado un montón de posiciones. Hemos tenido buen diálogo, porque más allá también de la política, en la mayoría de los casos, todos los actores políticos, la mayoría nos conocemos, los que estamos por lo menos desde hace mucho tiempo, tenemos relaciones, nos conocemos. De eso, ¿no? Que hay vida después y que hay que convivir en una ciudad que es chica, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero generalmente, digamos, muchas veces esas relaciones personales ayudan a que el trato sea razonable dentro del marco de lo que es la política, ¿no? Claro. Gracias, Chino. No, gracias a ustedes por invitarme. Oscar Chino García estuvo con nosotros confirmó su candidatura a intendente. Y confirmó su candidatura y bueno... Va a estar linda la elección en El Paso, como en tantas otras comunas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Las comunas van a estar... Ratificó. Va a haber elecciones, se van a definir por todos lados, sí. Por poquísimos votos. ¿Vos sí? Sí, va a haber elecciones en algunas comunas muy parejas. Y hay comunas en las que... hay mucho, va a haber muchos candidatos a intendente en las comunas. Claro, va a haber muchos. Hay comunas con apellidos, las cuales se le van a empezar a disputar. Exacto, sí. Bueno, hoy, por ejemplo, el PJ está, por este decreto también está sumamente preocupado aquellos que son candidatos a intendentes. Porque ellos especulaban con la posibilidad de llevar a otros candidatos a gobernador. Ahora van a tener que llevarlo a Tencho Ascúa. Hoy para muchos intendentes eso resulta ser casi como una carga. Sé que hay ya algunos que están planteando esto de... Es una barbaridad que estemos hablando así en el marco de una alianza donde la cabeza es el Partido Justicialista, ¿no? Y bueno, pero que de adentro mismo están esmerilando, no desde afuera. Bueno, no, pues claramente, pero te digo... Ayuda de afuera, obviamente, que hay un interesado primordial de que esto pase, que es Colombia, pero desde adentro mismo es donde... PJ Goya, por ejemplo, hoy el PJ Goya está abiertamente diciendo que Colombia que Ascúa tiene que bajarse. Bueno, ¿lo despedimos y volvemos? No.
Bueno, llega el final de otro capítulo más de Sin Freno y bueno, el lunes las alianzas se va a ir ya, va a estar calentito todos estos días. De acá hasta el lunes. De acá hasta el lunes. Y Guarda con las operetas, de acá hasta el lunes. guarda. Hay varios delivery. Sí, y él contó algo Están mandando mensajes. Y él contó algo que me parece interesante de una discusión que pasó anoche en C5N, teniendo en cuenta un canal muy peronista, es el C5. Sí. ¿Qué Bueno, pasó? sí, una discusión muy fuerte entre Silvestre, entre el Gato Silvestre y Pablo Dugan en el pase, digamos, que hacen de periodistas a eso de las 10 de la noche, porque se metió el tema Corrientes. Porque una de las cosas que decíamos es, ¿viste? ¿Por qué Macri se volvió noticia ayer? Porque, bueno, para la política nacional, Macri vino a Corrientes a tirar granadas, ¿no? Que habló de eso de la justicia. Bueno, una de las primeras apariciones públicas después del resultado electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Y acordémonos que la rosca en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires está a la orden del día, ¿no? Entonces ahí también se mezcla. Pero en ese medio, mientras se estaba hablando de Macri en Corrientes, bueno, Silvestre empieza como a bajar líneas sobre la política de Corrientes, diciendo que Tincho Ascúa es el candidato que más mide, que después de lo de Cristina, qué sé yo, y además que la gente va a pasar factura por el caso Logan. Y ahí, bueno, Dugan hace, digamos, discuten, digamos, acaloradamente, porque, bueno, ahí hay una posición ideológica, digamos, que sostiene uno de los periodistas y lo que Dugan le decía es... Y el uso en campaña en el biribiri de Tincho. Es que Dugan lo que le dice a Silvestre es con no te suba a esa operación, porque es una operación, hay 10 tipos en cana por haber hecho una operación con el caso Logan y todo el tiempo tratando de esto no vincular al... No, pero más que eso, ya no nos habla de la cuestión judicial, sino es cuánta responsabilidad tiene o no el gobierno. Podemos usar poder de síntesis, pues tenemos poco tiempo. Pero vos me preguntaste que te cuente. ¿Qué pasó? Claro. Usar poder de síntesis, papi. Eso. Entonces, la pregunta acá es, y en ese marco, ¿por qué lo quieren bajar aquí a Tincho? Tantos. ¿Vos pensás igual que a Tincho Ascúa lo quieren bajar? Sí, que lo están midiendo. No es que pienso, tengo elementos. Pero además. chicos, hay responsables atrás. Sí, de todo bueno, pero hay elementos claramente que lo quiere bajar y que lo que le beneficiado con bajarlo a Tincho Ascúa, el único beneficiado es Ricardo Colombi, ¿no? Y ayer en ese pase no hablaron mal de José Otavi. En el medio pero en ese pase entre Dugan y Silvestre no hablaron mal de José Otavi también. ¿Qué le dijo? Y porque lo que dice Dugan es el desarmador de Corrientes. Que José Otavi va a ser responsable de que el peronismo pierda. Que se disuelva prácticamente. Y quizás no tenga ni candidato. Pero claro. O sea que de acá al lunes vamos a ver si el peronismo vamos a ver si aguanta el embate. Hay dos dudas para el lunes. La primera de las dudas es si Tincho Ascúa finalmente el peronismo va a encabezar un frente electoral. Esa es la primera de las dudas. Y la segunda de las dudas es qué va a hacer la Libertad Avanza. Claro. Igual yo creo que el lunes no es todavía el tiempo final para si es que eso pasa con pero es un paso Pero importante. es un paso, Es la alianza, se cierra la presentación de alianzas. Bueno, chicos, ha sido un placer verlos. Igualmente. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en Sin Freno Radio, si les parece Más bien. cerca del lunes. Más cerca del lunes, ¿eh? Bueno, a ustedes buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.